Un cordial saludo, estudiantes de Lógica Matemática. Les habla Rubén Angarita, tutor del curso. En esta ocasión les vengo a traer un material importante para que ustedes puedan realizar el ejercicio 3 de la unidad 2, tarea 2, métodos para probar la validez de argumentos. Esta actividad tiene como objetivos reconocer los conceptos y estructuras de los razonamientos inductivos y deductivos, desarrollar ejercicios similares a la guía tarea 2 de los dos tipos de razonamiento, interrogante del ejercicio 3. Bueno, en este caso el interrogante del ejercicio 3 es la estructura de lo que ustedes deben realizar en ese ejercicio, o las preguntas o el desarrollo que deben realizar. Entonces, lo primero que ustedes deben de hacer en el ejercicio es identificar si el razonamiento es deductivo o inductivo y finalmente argumentar la respuesta con sus propias palabras. Vamos a proceder, antes de mirar el tipo de razonamiento, vamos a proceder a dar conceptos individuales de esos dos razonamientos. Tenemos el razonamiento inductivo. Este razonamiento tiene las características y dice: se genera para todos los elementos un conjunto, la propiedad observada en un número finito de casos. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante las premisas se va generando una propiedad, la cual me va a llevar a la conclusión. La verdad de las premisas no convierte en verdadera la conclusión, ya que podría haber una excepción. Esto quiere decir que la conclusión no depende de las premisas, dado que las premisas pueden ser falsas y la conclusión puede ser verdadera o viceversa. De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez pueda ser falsa, tal vez pueda ser verdadera. Eso depende de la misma conclusión que se genere. El razonamiento solo es una síntesis incompleta de todas las premisas. Entonces, volvemos al patrón que se genera durante las premisas. Es un patrón que me va a ir llevando hacia la conclusión. O sea que el razonamiento es por medio de observación o de la experiencia que se saca la conclusión. El ejercicio tipo tarea 2. El ejercicio número 3 se realiza de la siguiente forma. Entonces tenemos: Tomás trabaja y estudia en la UNAD, Pedro trabaja y estudia en la UNAD, Steven trabaja y estudia en la UNAD. Por lo tanto, todos los estudiantes de la UNAD trabajan. Observamos que se evidencia ciertamente un patrón en las premisas. Entonces, ese patrón, pues, Tomás trabaja y estudia en la UNAD, Pedro trabaja y estudia en la UNAD y Steven trabaja y estudia en la UNAD. Como pueden observar, se repite en todos los casos de las premisas que están en colores: estudia y trabaja en la UNAD. Entonces, ese sería el patrón que me va a llevar realmente a la conclusión. Y por lo tanto, todos los estudiantes de la UNAD trabajan. ¿Cuántas premisas encontramos en el razonamiento? Se hace el siguiente análisis. Se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos. Se generaliza al final para todas las personas o para todos los elementos que intervienen o para todos los sujetos que intervienen en el argumento. Se generaliza en la conclusión. El razonamiento solo es una síntesis incompleta de todas las premisas. Es una síntesis incompleta es dado que pronto podemos escoger una parte de las premisas para poder llegar a la conclusión. La verdad de las premisas no convierte en verdadera la conclusión, ya que podría haber una excepción. Entonces, la conclusión dice que todos los estudiantes de la UNAD trabajan y estudian. No necesariamente todos los estudiantes, puede haber un solo estudiante que no realice la acción y ya me pierde veracidad la conclusión. Entonces ahí es donde dice que las premisas no necesariamente convierten la conclusión en verdadera. Y concluimos como razonamiento inductivo de la expresión. Ahora vamos con el razonamiento deductivo. Al igual que el razonamiento deductivo tiene ciertas características. Lo que dice en la conclusión estaba en las premisas, por lo tanto, no se incrementa la información semántica. ¿Qué quiere decir? Que en las premisas está inmersa ya la conclusión. Solamente hay que hacer un análisis
para poder deducir esa conclusión. Un razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente las premisas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues ahí sí necesariamente la conclusión depende de las premisas. Es decir, si las premisas son verdaderas, su conclusión es verdadera, y si las premisas son falsas, su conclusión es falsa. Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el inductivo sí. Eso implica que en el inductivo sí, tal vez teniendo en cuenta una estructura coherente, se puede llegar a un resultado. Entonces se puede generar un conocimiento, mientras que en la deducción no necesariamente se genera el conocimiento, dado que es un análisis de las premisas para poder llegar a la conclusión, simplemente. Y también tenemos un ejercicio para poder razonarlo en la tarea. Entonces tenemos la siguiente situación. Los estudiantes de la UNAS son privilegiados durante la pandemia por la modalidad de educación a distancia. La pandemia no permite asistir a la universidad. En este sentido, los estudiantes de la UNAS son privilegiados por no asistir a la universidad aprender desde casa. Entonces, ejercicio tipo tarea 2. Tenemos las premisas. Los estudiantes de la UNAS son privilegiados durante la pandemia por la modalidad de educación a distancia. Y la pandemia no permite asistir a la universidad. Y la conclusión dice que en este sentido los estudiantes de la UNAS son privilegiados por no asistir a la universidad a aprender desde casa. Entonces, este tipo de razonamiento tiene dos premisas. Premisa 1, que es verdadera, y la premisa 2, que es verdadera. En este sentido, si esas dos premisas son verdaderas, quiere decir que la conclusión es verdadera. Análisis del argumento. Lo que se dice en la conclusión está en las premisas, por lo tanto no se incrementa la información semántica. Es verdadero, esto quiere decir que pues dentro de las premisas ya estaba la conclusión inmersa. Tradicionalmente el razonamiento deductivo se ha considerado que va de lo general a lo particular. Partimos de unos datos particulares para poder globalizar y al final la conclusión. El razonamiento deductivo genera la validez del argumento. El razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente las premisas. Entonces está inmersa la conclusión en las premisas. Y el razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente las premisas. Es lo mismo que dijimos casi que en la parte anterior. Se concluye como razonamiento deductivo para este tipo de ejercicio. Y muchas gracias, queridos estudiantes. Ojalá este material les haya servido para poder realizar su actividad del ejercicio número 3 de la tarea 2. Nos vemos en una próxima.